Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias del Seminario Interinstitucional del Grupo de Comportamiento y Cognición Animal, organizado por la doctora María Marcela Osorio del CIVIC, doctora Elsa Arce Uribe del CIP y el doctor Germán López Riquelme del CINCO. Bueno, si me permiten, voy a leer ahora una breve semblanza de la ponente. Ella es la doctora Reina Vargas Abasolo, es doctora en ciencias en fitosanidad, entomología y acarología por el Colegio de Posgraduados en 2021. Obtuvo el grado de maestra en ciencias de fitosanidad, entomología y acarología por el Colegio de Posgraduados en 2016 y el título de ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo en 2010. Participó como investigadora postdoctoral en el proyecto de convocatoria de Ciencias de la Frontera 2019, influencia de la infección por Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi en la comunicación intraespecífica de chinches chagaicas, un primer paso hacia la prevención de enfermedad de Chagas, durante el periodo de noviembre de 2021 a septiembre de 2022. Actualmente es investigadora postdoctoral en el programa de estancias postdoctorales en México 2022, en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación es el manejo integrado en plagas de importancia agropecuaria y médica. Es perteneciente al SNI2, nivel candidato. Bueno, muchas gracias, doctora, y adelante. Gracias por la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema del cual les vengo a hablar es sobre las chinches besuconas y su papel como vectores de la enfermedad de Chagas, así como algunas alternativas de control sobre las cuales estamos trabajando actualmente. Bien, para empezar, ¿ustedes han escuchado hablar de la enfermedad de Chagas? ¿Alguien? ¿Y sus vectores? ¿Y cómo se transmite y todo, ahora sí que todo el show? Bueno, ahorita les voy a explicar un poquito cómo sucede esto. La enfermedad de Chagas también es conocida como tripanosomiasis americana. Es causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi y se transmite a los humanos principalmente a través de insectos vectores conocidos como triatominos o chinches besuconas. Esta enfermedad fue descubierta desde 1909 por el médico brasileño Carlos Chagas y actualmente está considerada como una enfermedad tropical desatendida, vinculada principalmente a condiciones de pobreza y a condiciones precarias de vivienda en zonas rurales principalmente. Bien, a nivel global se estima que entre 7 y 8 millones de personas están infectadas. En América, cada año se presentan aproximadamente 30,000 casos nuevos por transmisión vectorial únicamente. En México, se estima que alrededor de 1 millones están infectados con el parásito. De los datos que se tienen, en 2024 se registraron 779 casos confirmados. Estados como Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Morelos, Chiapas y Jalisco son donde se concentran los mayores reportes. El mapa muestra cómo la distribución de la enfermedad de Chagas está principalmente en los países de América Latina. Y aunque los vectores son endémicos de América, debido al flujo migratorio, básicamente ya tenemos a la enfermedad en todo el mundo. Esto nos habla de la importancia de la vigilancia global de esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las vías de transmisión? Pues existen varias. Por ejemplo, las menos comunes son accidentes en laboratorio o trasplantes de órganos, pero también está la transmisión congénita de la mamá al bebé, y también por transfusiones sanguíneas o bien por la ingesta accidental de alimentos contaminados con el parásito. Pero la principal vía de transmisión en más del 80% de los casos es vía vectorial a través de las chinches besuconas o triatominos. Ahora, ¿qué son los triatominos? Los triatominos son insectos hematófagos. ¿Qué quiere decir esto? Son insectos que se alimentan de sangre.
En México los conocemos como chinches besuconas. En otros países, por ejemplo, les llaman vinchucas, como en Argentina o Chile, o en Colombia les llaman chipos. En realidad tiene diferentes nombres comunes. Este insecto se clasifica en la familia Redúvide, subfamilia Triatomine, y actualmente se han identificado 152 especies en 18 géneros. En México tenemos reportadas a la fecha 35 especies, de las cuales 21 se han reportado infectadas naturalmente con Trypanosoma cruzi. Ahora, el ciclo biológico de estos insectos comprende un estado de huevo. Estos huevos son depositados en el suelo o en refugios protegidos. Después del huevo vienen 5 estados de desarrollo que se les conoce como ninfas y finalmente viene el estado adulto. Aquí hay que recalcar que la principal diferencia entre ninfas y adultos es que las ninfas no tienen las alas completamente desarrolladas, ni tampoco van a tener órganos reproductores funcionales. Pero sí, todas las etapas de desarrollo se van a alimentar de sangre y todas son capaces de transmitir al parásito. Ay, no cambia. Allá. Bueno. Aquí es importante decir también cómo se transmite el parásito, porque mucha gente cree que al momento de que les pica ya les transmitió el parásito y no es así. El parásito no está en el aparato bucal, el parásito se encuentra realmente en las heces. Es común que este insecto tiene el comportamiento de que cuando está comiendo defeca y ahí en las heces es donde va el parásito. Ahorita les explico un poquito más a detalle cómo está esta situación. Ahora, estos insectos los podemos encontrar en dos ambientes, en los ambientes silvestres y en los ambientes domésticos. Originalmente, desde un inicio, estos insectos estaban o han estado desde siempre en ambientes silvestres. Ahí se alimentan de roedores o de aves también, y ahí también circula el parásito en esos animales. Ahí los podemos encontrar en madrigueras, en cuevas, bajo las piedras, en los nidos de las aves o incluso en los árboles también los podemos encontrar. Pero después, con la actividad antropogénica, los establecimientos humanos, las chinches empezaron a invadir los espacios o las viviendas. El problema se agravó más cuando algunas especies alcanzaron a domesticar o a colonizar los ambientes humanos. ¿Por qué? Porque encontraron los lugares idóneos para ahí establecerse y reproducirse. Y esto acercó más al parásito con el humano y comenzaron a subir los casos de enfermos con Chagas. Ahora, en las casas los podemos encontrar en las ranuras de las paredes, en los huecos, en los techos, bajo los escombros, incluso bajo los colchones. Cualquier lugar que pueda considerarse como un refugio es donde estos insectos se ocultan. ¿Por qué? Porque son de hábitos nocturnos. En el día es muy poco probable que nosotros los encontremos por ahí caminando. Realmente estos están ocultos y de noche es cuando salen en la búsqueda de su alimento. Casas como la de la imagen son lugares idóneos para que estos insectos lleguen y se establezcan, donde hay muchos escombros. Les gusta eso, ¿por qué? Porque como les gusta estar ocultos, pues son ideales para que ellos estén ahí y ahí se establezcan y después se reproduzcan. ¿Me puede ayudar, por favor? Este es un video que les traigo, a ver si se puede reproducir, de cómo se encuentran de manera natural los triatominos en ambientes silvestres. Aquí se está haciendo una búsqueda activa de triatominos en una localidad de Michoacán. Y si pudieron ver, si lo puede repetir, por favor. Ahí alzan la piedra y ahí salen. Si ven, alcanzan a ver, salen desde ninfas y el estado adulto. Miren, ahí andan las ninfas y luego salen ahí los adultos. De hecho, son muchos los que encontraron en esa ocasión. La especie que se detectó ahí es Triatoma pallidipenis. Gracias. Ahora, en México, a ver si seguía esta. Sí, era esa. En México, como ya mencioné, tenemos identificadas 35 especies en 8 géneros. De hecho, somos el segundo país con mayor diversidad de especies. El primer lugar lo ocupa Brasil. De las especies que se han encontrado, Triatoma pallidipenis, Triatoma dimidiata y Triatoma longipenis
son de las más importantes por su capacidad vectorial y su capacidad de adaptación a ambientes humanos. Morelos es uno de los estados con mayor reportes también de estos vectores. Aquí en verde puse los municipios en donde se han reportado, aquí están de hecho, y la especie más abundante es Triatoma palidipenis, que es esta que está aquí. En menor frecuencia se ha reportado a Triatoma dimidiata y también a Triatoma barberi, y solamente ha habido un reporte de Mecus mazzotti, que es esta, por un estudio que hizo Sánchez Vegas y colaboradores en el 22, reportaron que encontraron un ejemplar de Mecus mazzotti en la comunidad de Tlayacapan. Después de esto, no se han vuelto a encontrar a esta especie. Aquí me faltó Cuernavaca. Aquí en Cuernavaca la especie abundante es esta. Bueno, la única especie que se ha encontrado hasta ahorita es esta, que es Triatoma palidipenis. Es importante decir aquí que los insectos no nacen o no vienen ya con el parásito. Los insectos adquieren el parásito cuando se alimentan de un huésped que está infectado. Ahora, ¿cómo es el ciclo de transmisión? Bueno, primero los insectos llegan e invaden los peridomicilios y ahí pueden comenzar alimentándose de mascotas o de animales domésticos. Como ya dije, estos son de hábitos nocturnos, entonces buscan lugares para esconderse. Se ocultan bajo escombros, bajo la leña, bajo la basura, en las paredes, en los techos, casas con este tipo de material como de palma o de, no sé, así parece como palma, son ideales para que sean refugios para estos insectos. Incluso, como les mencioné, se pueden encontrar hasta bajo el colchón. Hay personas que nos han dado informes de que han encontrado huevos en los colchones también, imagínense. Y ya en la noche salen y pueden alimentarse de las personas. Entonces, un comportamiento que tiene este insecto es que cuando come también defeca, y como ya mencioné, en las heces es donde va el parásito o donde lo encontramos. La persona se rasca como consecuencia de la picadura y al rascarse disemina el excremento sobre la picadura, que es por donde ingresan los parásitos al organismo. También pueden ingresar por otras heridas como rasguños o por la boca o por los ojos, y así es como la persona se infecta. Entonces el parásito entra al torrente sanguíneo y las personas infectadas con Trypanosoma cruzi pueden pasar por dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda, digamos que es la batalla inicial. Tiene una duración de semanas a máximo 2 meses. Y en esta etapa hay una alta concentración de parásitos circulantes en la sangre y es el momento ideal para la enfermedad ser diagnosticada y para llevar un tratamiento. Es el único momento donde puede ser curada. Digamos que de un 100% de los casos, solamente un 20 o 30% de estos van a presentar síntomas como fiebre, fatiga, hinchazón en el sitio de picadura que se le conoce como chagoma, o el signo de Romaña, que es una inflamación en el párpado por acumulación de líquido. Otros síntomas adicionales son dolor de cabeza, náuseas o ganglios linfáticos inflamados. Bueno, el otro 70% de casos desafortunadamente no van a presentar síntomas y a lo mejor ni enterados van a estar que tienen la enfermedad. Los medicamentos que se aplican en esta etapa son el benidazol o el nifurtimox. Aquí tenemos en la fotografía el signo de Romaña, que es la inflamación en el párpado por acumulación de líquido. Aquí tenemos otras fotografías más sobre eso. Y también está el chagoma, que es una inflamación rojiza que se hace donde picó el insecto. Este chagoma va a ser de diferente tamaño de acuerdo a la susceptibilidad de la persona. Muchas veces la gente los confunde con picaduras de mosquitos, pero a nosotros hemos visto en campo que a diferencia de las picaduras de los mosquitos, que estos pueden desaparecer, digamos, en una semana tal vez, las ronchas, estos chagomas pueden tardar más de un mes visibles. Bueno, posteriormente ya tenemos o viene la fase crónica. Esta fase puede tardar de 10 a 30 años en manifestarse o incluso puede permanecer asintomática de por vida. Pero cuando se manifiesta, los síntomas pueden ser muy graves,
puede haber complicaciones cardíacas como arritmias, cardiomiopatía, insuficiencia cardíaca o riesgo de paro cardíaco súbito. También puede haber problemas digestivos como megaesófago o megacolon. En esta etapa, desafortunadamente, ya no hay una cura. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos y la prevención que podemos hacer? Bueno, como ya dijimos, en la fase aguda es el único momento donde podemos tomar algún medicamento para contrarrestar el parásito. Los medicamentos son benidazol o nifurtimox, que se toma vía oral. Estos medicamentos únicamente son suministrados por el sector salud. En la fase crónica no hay una cura, pero siendo diagnosticada se puede frenar la progresión y reducir las complicaciones, haciendo un seguimiento, monitoreos cardiológicos y digestivos regulares para detectar las complicaciones. Actualmente no hay una vacuna para contrarrestar a este parásito, por lo que lo único o lo más efectivo son la prevención. ¿Y cómo vamos a hacer la prevención? Si ya dijimos que la mayoría de los casos son ocasionados por el vector, pues eliminando a los vectores. Ahora, ¿cuáles son las estrategias clave para el control de vectores? Lo principal es el control químico. Aplicación de insecticidas residuales autorizados en viviendas y en peridomicilios mediante rociados dirigidos a grietas, hendiduras y refugios del vector. Otro punto clave es la mejora de la vivienda, sellado de grietas en paredes, reparación de techos y uso de mallas metálicas o mosquiteras en puertas y ventanas para evitar que el insecto ingrese al domicilio. Y un punto muy importante es el saneamiento ambiental. Eliminación de refugios potenciales como pilas de leña, acumulación de basura, corrales de animales y nidos de aves cerca del hogar deben de estar en orden. Levantar todo el posible refugio donde la chinche pudiera establecerse. Es importante hacer una búsqueda activa de vectores, inspecciones sistemáticas de viviendas por personal capacitado y monitoreo regular en zonas de alto riesgo. Es muy importante la educación comunitaria, capacitar a las personas para el reconocimiento de estos insectos, hacer talleres sobre prevención y control. Es muy importante que todos aprendamos a identificar a los insectos, más si vivimos en áreas donde ya ha habido reportes. ¿Por qué? Porque a veces las personas están conviviendo con el vector y ni siquiera saben que son importantes. Por ejemplo, en una ocasión fuimos a un fraccionamiento aquí en Cuernavaca, no recuerdo el nombre del fraccionamiento, y encontramos chinches y las personas que las llegaban a ver, los vecinos, pensaban que eran cucarachas. Imagínense, pensar que son cucarachas y bueno, son vectores muy importantes. Entonces, ¿cómo reconocemos un triatomino? Es muy común también que estos insectos sean confundidos con otras especies de diferentes hábitos. Por ejemplo, se pueden confundir con especies de hábito depredador o de fitófagas. Los depredadores pues se alimentan de otros pequeños artrópodos y los fitófagos se alimentan de plantas, o sea que estos no tenemos problema con ellos. Pero la diferencia con las hematófagas hay que fijarnos más bien en la forma de la cabeza. Las besuconas tienen la cabeza en forma de cono y alargada y tienen unos ojos muy compuestos muy prominentes. También tienen la probóscide o aparato bucal, lo tienen recto y en forma de aguja, listo para perforar. En cambio, la probóscide o boca de las depredadoras es curva y gruesa, y la probóscide de las fitófagas es muy larga y delgada. Es muy larga, tan larga que puede llegar hasta donde empieza el segundo par de patas de los insectos. También a veces la gente las confunde con las famosas chinches de cama de la familia Cimicidae. Realmente no se parecen. Si vemos, estas están muy chiquitas y tienen como forma de cuerpo de pera, pero la gente a veces las relaciona con las besuconas porque como también se alimentan de sangre, a veces piensan que se trata de la misma especie, pero pues no es así. Ahora, aquí tenemos a Triatoma pallidipenis, la especie común en Cuernavaca. Vamos a ver las características. Tenemos aquí la cabeza que está en forma de cono y alargada. Tenemos aquí que se asoman los ojos prominentes compuestos, tienen antenas largas y filiformes. También podemos ver que tienen las alas bien desarrolladas. Aunque esto es así, estas chinches no van a volar, no vuelan. Estas para desplazarse usan únicamente las patas. Por eso las patas son largas y delgadas, adaptadas para trepar o para correr. Ahora,
Habiendo dicho esto, ¿alguien me puede decir si este ejemplar es un triatomino? Este lo capturamos en una colonia en Zacatepec. ¿Alguien? ¿Quién se anima? ¿Un depredador? ¿Por qué? Porque no tiene el tan puntiagudo y lo tiene hasta más incurvado, ¿no? Exactamente. Esta se trata de un depredador. Muy bien. ¿Y esta otra? ¿Es Chagas? Miren los colores. ¿No? ¿Sí? ¿Quién se anima? Por la forma de la cabeza. ¿La forma de la cabeza? ¿Cómo es la cabeza? No la tiene tan alargada ni en forma de cono. Pero aquí se parece, mira, se parece mucho aquí. Miren, acá está la palidipenis. Aquí. Y miren los colores. Y las alas. ¿Es Chagas o no? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Yo digo que sí. ¿Quién dice que no? Yo digo que no. Yo digo que quién sabe. Pues no, no es Chagas. No es Chagas, pero es muy engañoso por los colores. Esta especie la encontramos en una casa, en una colonia en Zacatepec. A simple vista nosotros igual pensamos, nos fuimos con la finta de que era Chagas. Ya cuando lo agarramos y vimos que no. Realmente es un depredador. Aquí, como dijo el joven, aquí tiene razón. Aquí está como la otra especie. Aquí el aparato bucal es curvo y grueso. Eso es típico de los depredadores. Aunque los colores son muy parecidos y eso puede ser muy engañoso. También las patas, si se dan cuenta, son muy gruesas. El segmento del fémur es muy grueso y corto, son cortas, a diferencia de las palidipenis que son más largas y delgadas. Entonces aquí hay que fijarnos en eso también, en la forma de las patas y en la forma de la probóscide, aunque el color sí es muy parecido. Nosotros igual quedamos sorprendidos, dijimos, ¡ay, se parece un montón! Ya estando ahí en vivo el insecto, de verdad que sí se puede confundir con Chagas. Por eso hay que fijarnos muy bien en esto que les digo. Ahora, en México, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, es el que se encarga de la vigilancia y control de estos vectores, haciendo aplicaciones o campañas de aplicación de insecticidas. Tradicionalmente lo que se hace para la vigilancia o para el monitoreo de estos insectos son monitoreos manuales o búsquedas activas en los peridomicilios y en el interior de los domicilios. Posteriormente, con al menos una chinche que se encuentre, se realiza la aplicación de insecticidas. En otros lugares también lo que hacen para la colecta de insectos es usar trampas con cebos de animales vivos, como gallinas o ratones. Como se ve en la imagen, aquí hay una jaula donde hay una gallina y alrededor de la jaula colocan una cinta con pegamento para que cuando el insecto llegue quede ahí pegado y pues ya no se pueda escapar. Bueno, si bien los insecticidas son muy efectivos para matar a las chinches, se han tenido resultados muy positivos. El uso constante ha creado poblaciones resistentes de triatominos. ¿Qué quiere decir? Que aplican el insecticida y las chinches ya no se mueren. Por ejemplo, esto se ha visto en especies como Triatoma infestans, Rhonius prolixus y Triatoma dimidiata. Entonces, esto ha llevado a que se aumenten las dosis o las aplicaciones aumenten de manera más cortas, el tiempo de aplicación sea más reducido. También tenemos que el uso constante de los insecticidas pues tiene un impacto ambiental, ¿no? Como contaminación de suelos y cuerpos de agua. También puede haber efectos negativos en organismos no blancos, como polinizadores, artrópodos benéficos y en la fauna doméstica. O también hay riesgos para la salud humana, porque acuérdense que aplicamos en el interior y en el exterior de los domicilios, y la población pues está expuesta a esto. Perdón, ¿qué tipo de insecticidas que se recomienda? Aquí se me olvidó mencionarlos anteriormente, sí. Los insecticidas que se aplican son del grupo de los piretroides, son los autorizados principalmente y son los más efectivos para matar a estos insectos, como la andacialotrina, ciflutina o cipermetrina. Por eso se han realizado a lo largo del tiempo múltiples estudios buscando alternativas de manejo y de vigilancia de estos insectos. Por ejemplo, se han evaluado compuestos que simulan los olores del huésped, como el CO2 que liberamos en la respiración o el ácido láctico que también se encuentra en el sudor.
También se ha estudiado mucho la comunicación química de estos insectos y se ha descubierto que producen una feromona de sexual, una feromona de agregación y una feromona de alarma, y se ha tratado de investigar qué compuestos contribuyen a esta comunicación. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque una vez que tengamos bien establecidos qué compuestos y en qué cantidades son necesarias para que estos insectos sean atraídos o repelidos, ¿sí se dice repelidos? Ajá. Estos pueden ser usados en un sistema de trampeo para la vigilancia y la detección oportuna de estos insectos en los domicilios. Aquí tenemos una trampa. Ya no quiere jalar. Aquí está. Una trampa que se usa comúnmente para evaluar estos atrayentes. La trampa está hecha a base de cartón. En el interior se pone el atrayente y se cubre totalmente con pegamento y se le dejan algunos orificios para que cuando el insecto llegue quede adherido ahí y ya no pueda escapar. Estas trampas se pueden colocar alrededor de los domicilios y también en los dormitorios. También se han hecho estudios evaluando productos alternativos a los insecticidas convencionales como aceites esenciales y extractos de plantas, donde se ha evaluado su toxicidad y su repelencia hacia estos triatominos, pero la mayoría de los estudios han quedado solamente en laboratorio. Ahora, nosotros en nuestro equipo de investigación también estamos haciendo estudios de laboratorio para buscar otras medidas de control a los insecticidas convencionales. Por ejemplo, en un estudio que hicimos evaluamos el efecto del aceite de neem, el aceite de canela, sales potásicas de ácidos grasos y tierras diatomeas. Evaluamos su toxicidad sobre ninfas de Triatoma pallidipenis. Esto fue en condiciones de laboratorio. Aplicamos el insecticida por aspersión directa y encontramos que el tratamiento más efectivo fueron las tierras diatomeas, causando más del 90% de mortalidad de los insectos. Las tierras diatomeas es un mineral parecido a la cal, es este polvito blanco, que se obtiene de restos fosilizados de diatomeas, que son unas algas ricas en dióxido de silicio. Ahora, ¿cómo actúan? Las partículas que son como cristales de las tierras diatomeas se adhieren a la cutícula de los insectos y van a absorber la cera superficial que se encuentra en la epicutícula, que protege a los insectos de deshidratación y como consecuencia, con el tiempo, va a llevar a la muerte del insecto por desecación. Este modo de acción que tienen las tierras diatomeas no es inmediato, como ya vimos, tenemos que esperar a que el insecto muera por desecación, entonces puede pasar de 1 o 2 semanas para ver el efecto, pero es segura, o más del 90% es segura la mortalidad. Aparte que las tierras diatomeas, al ser de origen, digamos, natural, es un mineral, no causan efectos tóxicos como comúnmente causan los insecticidas. De hecho, los podemos aplicar en nuestro hogar sin ningún problema en las esquinas y ahí se deja el polvito. También estas son aplicadas en forma de talco en los animales como gatos o perros para eliminar a las pulgas. Ahora, otro experimento que hicimos fue querer elaborar una crema repelente con aceites esenciales. La formulación de la crema consistió en usar vaselina sólida blanca, vitamina E y el aceite esencial a base de citronela, menta o lavanda. Como control positivo empleamos un repelente comercial. Las chinches que empleamos igual eran ninfas de Triatoma pallidipenis que tenían 15 días sin haber comido. Queríamos registrar el tiempo en que el insecto permanece cerca del huésped tratado y para ver si había un efecto repelente o no con la cremita. Como atrayente usamos el antebrazo de una persona voluntaria. A este antebrazo se le pegó un tubo de vidrio, el cual tenía 3 segmentos, una zona de refugio, una zona intermedia y una zona del hospedero. Bueno, entonces poníamos el insecto aquí en la zona de refugio, lo dejábamos que se adaptara unos 5 minutos, después se levantaba la puerta y el insecto se dirigía hacia la zona del huésped. Ahí se registraba el tiempo en que permanecía o si se iba inmediatamente, porque a veces se quedaba ahí y trataba de sacar la probóscide para alcanzar el brazo de la persona, pero aquí había una mallita, entonces nunca la iba a alcanzar. Luego vemos en esta diapositiva
En esta gráfica se ve el tiempo en que los insectos estuvieron en la zona del huésped con diferentes tratamientos. Con el puro olor del huésped, sin aplicar nada y con la vaselina, vemos que fueron los tratamientos donde el insecto estuvo muchísimo más tiempo. Cuando aplicamos la cremita de citronela, de menta y de lavanda, el tiempo en la zona se redujo, llegaba un ratito y no le gustaba y se iba. Esto nos indica que en verdad hay un efecto repelente con estos aceites. También sucedió lo mismo con el repelente comercial. Bueno, estos son ensayos de laboratorio que hacemos para buscar alternativas de manejo, pero también hemos hecho o hacemos ensayos en campo. Entonces escogimos un lugar de estudio, que fueron 2 colonias en Zacatepec, Morelos. Las colonias son San Antonio Chiverías y 10 de abril. Elegimos este lugar primero por la cercanía, ¿verdad? Está cerca de aquí, pues para desplazarnos no es tan difícil. Y luego porque escogimos también este lugar porque por informes previos nos notificaron que ahí se habían tenido avistamientos de estas chinches en los domicilios. Entonces, ¿qué hicimos primero? Hicimos un muestreo entomológico para detectar y caracterizar la presencia y distribución de los vectores en el área de estudio. Luego determinamos la prevalencia de triatominos infectados con Trypanosoma cruzi y también determinamos los factores asociados a la infestación con las chinches y el nivel del conocimiento de la población sobre la enfermedad, haciendo encuestas. Este tipo de estudios es muy importante porque combinan la parte entomológica con la percepción social y con esto podemos aplicar medidas de control efectivas y adecuadas de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Aquí en las fotos se ve cuando andábamos haciendo la búsqueda activa de los triatominos. La búsqueda se realizó únicamente en los peridomicilios y de día, porque también hay gente o hay muestreos que luego se llegan a hacer en la noche, pero nosotros lo hicimos de día. Aquí anduvimos levantando las piedras, los escombros, también hicimos las encuestas y efectivamente encontramos insectos, como lo esperábamos. A ver, ¿qué? Bueno, eso es parte del equipo de trabajo. Los alumnos de licenciatura nos ayudaron mucho a hacer estos muestreos. ¿Mande? Esa fue otra persona, estos son de campo. Sí, todos han participado. Bueno, la especie que encontramos fue Triatoma pallidipenis. Encontramos desde huevo, ninfas, esta es ninfa de 3er estadio, esta es ninfa de 5º estadio. A ver aquí cuál es la hembra y el macho. Aquí dice, no lo hubiera quitado. Bueno, la hembra y el macho. La hembra no les comenté, pero sí diferencia del macho porque el ápice distal termina en punta en la hembra, aquí está el ovipositor, y el macho termina en redondo. Entonces, eso se puede ver a simple vista. A simple vista podemos ver si es una hembra o si es un macho. Luego los insectos fueron llevados al laboratorio para hacer el análisis parasitológico para detectar si tenían o no Trypanosoma cruzi. ¿En qué consiste este análisis? Pues realmente es muy sencillo. Agarramos un portaobjetos, ponemos una gota de solución salina, tomamos al insecto, lo comprimimos suavemente del abdomen para liberar una gotita de heces, porque ya dijimos que en las heces están los parásitos, ¿verdad? Entonces, la gotita dejamos caerla sobre la solución salina y lo llevamos al micro para ver si hay o no parásitos. Y ¿me puede ayudar a reproducir el video, por favor? Así es como se ven los parásitos al microscopio. ¿Sí los logran ver? Son como gusanitos. ¿O solamente yo me los estoy imaginando? ¿Sí los ven? Aquí andan, miren. De hecho, hay bastantes, la carga es muy alta. ¿Sí los logran ver? Así es como se ven al microscopio. Encontramos que la prevalencia fue del 100%. Todos los insectos tenían Trypanosoma cruzi, desde el más chiquito hasta el más grande, todos. En total encontramos únicamente 60 insectos, pero pues la importancia está en que todos tenían al parásito. También en las chinches que colectamos en Cuernavaca, encontramos que también estaban infectadas. Bueno, adicional a esto, tratamos de hacer o de aplicar también medidas de control, pero ahora ya en campo, ¿no? Porque es muy diferente hacer en campo en laboratorio, porque las condiciones son más realistas, más bien son realistas. Entonces nos aventuramos a evaluar trampas con atrayentes para la detección del vector. Los atrayentes que usamos previamente ya fueron evaluados en laboratorio para ver si eran atractivos para los insectos y pues encontramos efectos positivos, por eso nos aventuramos ahora a evaluarlos en campo a ver si era el mismo comportamiento.
Las trampas pues consistían en cajitas de plástico o de cartón. Dentro de la trampa se cubría con pegamento y en la base se colocaban tubos Eppendorf con el atrayente. Las trampas se colocaron afuera de los domicilios y dentro de los domicilios. Aquí en esta parte tuvimos complicaciones técnicas porque no consideramos las altas temperaturas de Zacatepec y el pegamento se nos derritió, las trampas se despegaron, las trampas de cartón se humedecieron, a veces también llegábamos y ya no estaban donde las habíamos puesto. Entonces son detallitos que vamos a afinar y vamos a volver a hacer este ensayo para evaluar la efectividad de estas trampas. También evaluamos productos para matar a las chinches. Evaluamos las tierras diatomeas, que ya vimos que sí son muy efectivas. Y también evaluamos un gis que tiene un insecticida que se llama cipermetrina, el ingrediente activo. Este gis lo venden de manera comercial para matar a cucarachas y a hormigas. De hecho, es muy efectivo para matar a las cucarachas y a las hormigas. Pero vimos en un estudio que se publicó en 2024 por Martínez Gran y colaboradores, donde ellos evaluaban este gis en condiciones de laboratorio y veían que mataba al contacto a las chinches de la especie de Triatoma longipenis. Entonces, por eso dijimos, pues vamos a evaluarlo en campo a ver si también funciona. Y como control positivo usamos cipermetrina, un producto muy empleado para matar a las chinches. A ver aquí. Aquí se ve cuando aplicamos las tierras diatomeas, se aplicaban en las esquinas de las casas. Aquí cuando aplicamos el producto convencional. Ahí está. Otra vez las tierras diatomeas. Aquí cuando aplicamos el gis. Ahí está. El gis básicamente se hace en líneas con el gis. Y después de todo esto, ¿qué encontramos? A ver, aquí está. Encontramos que la mayor presencia de las chinches estaban en casas con infraestructura muy precaria, con techos de lámina, paredes igual de lámina o de cartón, y paredes o de adobe, y también con pisos de tierra. Encontramos también que otro factor que influyó eran los perros mantenidos con cadenas en los patios. Casi era seguro de que cuando hicimos el muestreo entomológico, casi era seguro que donde veíamos un perro amarrado, levantábamos la camita o el techito de la casita y ahí vamos a encontrar al menos un insecto, un triatomino ahí. También nos percatamos que, bueno, la mayoría de los encuestados de ambas colonias tiene conocimiento sobre los vectores, los saben identificar, de hecho, al menos la etapa adulta la saben identificar, pero su conocimiento sobre la enfermedad, los síntomas y la gravedad de esta es muy limitado, como que no le dan la importancia que se merece. Menos del 30% de los encuestados ha recibido un diagnóstico médico relacionado con la enfermedad. Es decir, muchas de las personas que entrevistamos nos decían que en algún momento de su vida les ha picado el insecto, lo han encontrado, digamos, en su dormitorio, pero la gran mayoría nunca se ha hecho un estudio para ver si tienen o no el parásito. No se realizan acciones de control de vectores en esos lugares. La gente sabe que el parásito vive en su domicilio, viven en comunión con el parásito como si nada. Ah, sí tenemos, las hemos visto en la casa, las hemos visto en la cocina o en el sillón de la sala, ¿no? Pero no hacen nada, realmente no le ven la importancia. Y los que sí llegan a hacer algún método de control, pues solamente aplican insecticidas. El empleo de barreras físicas, mejoras estructurales o prácticas preventivas fue muy raro. Ahora, aparte de esto, por otra parte, cuando evaluamos los tratamientos, vimos que las tierras diatomeas fueron las más efectivas. Las tierras diatomeas prácticamente arrasaron con todo, se llevaron a todas las cucarachas, a otros insectos y también hasta llevaron a alacranes. Se mataron a los alacranes, perdón. Y con el gis, aunque sí es efectivo, realmente es poco práctico porque muchas casas, pues como ya dijimos, el piso era de tierra o las paredes de lámina y era, pues ahí es imposible hacer el trazado del gis, ¿no? Oye, perdón, pero la residualidad de las tierras diatomeas, pues llueve y ya se la llevan, ¿no? Sí, por eso, llueve y pues ya no van a funcionar, pero pues está más indicada, digamos, para espacios internos. En cambio, la cipermetrina o algún piretroide, pues por lo menos te queda ahí algo. Al menos la residualidad de la cipermetrina o de los piretroides va a variar también, pero es más tiempo, obviamente. Sí, o algún otro químico. Sí, pero aquí estamos viendo porque esta es una alternativa que es, digamos, más
más inofensiva o menos agresiva al ambiente y a nosotros. Y hasta más económico. Y de hecho, sí, el kilo de tierra de tomeas cuesta alrededor de 100, 150. Y el gis cuesta 15 pesos o 17 pesos por un gis. ¿Cuál es el procedimiento para hacer el diagnóstico médico? El diagnóstico médico, bueno, cuando tú resulta que te picó el insecto, tienes que ir al centro de salud. Y si es posible, tienes que capturar al insecto, y vivo, porque mucha gente lo ven y lo matan enseguida. No debes de matarlo, debes de capturarlo vivo en un frasquito y llevarlo al centro de salud para que también hagan el análisis del insecto para ver si tiene o no el parásito. Y así ya tú rápidamente vas a saber si tienes o no el parásito. Y ya después que te detectaron, que te dijeron que sí tienes el parásito, de hecho el periodo, tienes que esperarte al menos 7 días, o sea, no es inmediato. No vas y te haces el examen y ya sabes si sí o si no. Son al menos 7 días el tiempo de espera. Posteriormente te haces el análisis, ya sea en el centro de salud o con un laboratorio. Y ahí ya sabiendo esto, tienes que ir al centro de salud para que te suministre los medicamentos, porque los medicamentos que les mencioné no los venden de manera comercial. Tiene que ser forzosamente con el centro de salud y pues tienes que llevar tu hoja de que efectivamente te detectaron el parásito. Ahora, aunado a esto, hemos estado haciendo también talleres para, pues ahora sí que difundir la información, ¿no? De la importancia de Chagas y de los vectores. Hemos hecho diferentes talleres en las localidades y también hemos ido a las escuelas para difundir la información. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería comentar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta más. Estoy a sus órdenes. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Okay, les voy a pasar. ¿Dice cómo se está grabando? Hola. Buena pregunta. ¿Hay una forma como de que en campo, para prevención, de como beneficiar como un depredador natural que tengan estos tipos de animales? Porque siento que es como más permanente, ¿no? Un depredador ya natural que las cajas. Sí, es difícil. Bueno, sí hay estudios sobre parasitoides. Hay parasitoides y depredadores estudiados. De hecho, hay diferentes parasitoides de diferentes familias y me parece que se ha reportado 1 o 2 depredadores. No recuerdo ahorita el género, pero es muy difícil que se haga. Estos estudios solo se han dejado en laboratorio. No se ha llevado a campo. ¿Por qué? Porque pues ahí están los ambientes humanos, ¿no? Es muy difícil liberar un depredador y que haga su efecto, ¿no? Porque ahí está el ambiente humano, o sea, la adaptación, porque tienes que ver la adaptación del depredador para que se adecue a los ambientes humanos y eso pues lleva diferentes estudios y actualmente no hay ninguno, no hay nada a la práctica que se haya llevado ya, todo se ha quedado en laboratorio. Hay diferentes familias de parasitoides de huevo, desde el huevo ya para combatir. Depredador me parece que hay como 2 géneros, pero no tengo ahorita a la mente el nombre, no, se me fueron, pero sí los hay, pero solamente en laboratorio. A la práctica no se ha llevado. Gracias. ¿Alguien más? Vamos de este lado y después. Hablando de justo que lo que estás diciendo de los parasitoides, ¿qué esperarías en términos de prevalencia en sitios con diferentes grados de urbanización? Por ejemplo, en sitios aún con casas de madera o de lámina, etcétera, pero en un sitio con menos urbanización respecto a algo parecido en términos de vivienda, pero más urbanizado, el entorno más urbanizado. ¿Para liberar parasitoides? No, ¿qué esperarías de prevalencia? ¿De qué? ¿Del vector? Del vector. Pues realmente, como que es que no le entiendo la pregunta. Sí, es como más, pensar un poco más en la parte ecológica de interacciones parasitoide, chinche. Se suponía que en ambientes, digamos, más rurales, se supone que debería de haber ejercerse más eso, ¿no? De la cadena, ¿no? De que el parasitoide llegue y se adapte. Pero nosotros, al menos en campo donde hemos estado en zonas rurales, no hemos visto realmente el efecto de los parasitoides. ¿Por qué? Porque Pero no lo han estudiado, ¿no? Nosotros no lo hemos estudiado, Ajá. no lo hemos visto. Sí, porque estaría muy padre hacerlo. Primero ver, por ejemplo, abundancia de parasitoides y riqueza específica de los parasitoides, riqueza de las diferentes especies,
en un gradiente, digamos, de urbanización. Y después ver, Compararlo con un ambiente silvestre, dice usted. sí, de Ujú, urbanización ujú. diferente. Y después ver la prevalencia, o en las personas ver justamente la, pues la prevalencia Ujú. De la enfermedad, del de la parásito. enfermedad, sí. Ajá. Sí, es interesante eso, sí, claro. Realmente nosotros no nos hemos metido a esa parte. Sí, es un trabajo muy laborioso porque, pues, al menos de los huevos que nosotros llegamos a recoger en las casas, en ninguno encontramos parasitado. En las zonas donde hemos estado no hemos detectado ningún huevo parasitado. Ujú. Eh, Pero se han ha re- estado más bien en sitios bien urbanos. ¿Mande? Han estado más bien en No, de sitios bien hecho, las urbanos. localidades donde hemos ido son zonas rurales, son colonias muy pequeñas. Ajá. Ajá. Es ahí donde hemos hecho la mayoría de los estudios. Aquí en Cuernavaca hemos ido, pero es menos, es más allá en Zacatepec, en las colonias de allá. Ujú. Y no, realmente ahí, al menos ahí, no hemos encontrado así de manera natural huevos parasitados, no. Hay estudios en México de que se han reportado huevos parasitados en otras regiones como Veracruz, por ejemplo, allá sí. Es que yo creo que va a variar dependiendo de la zona, del ambiente y de la zona, ahora sí que de la relación con las personas. Pero sí digamos que es más complicado, ¿por qué? Porque siempre las actividades del hombre pues van a hacer que aparte tienes que ver cómo se van a mantener los parasitoides, porque los parasitoides tienen un hábito de alimentación, o sea, parasitan, pero ¿de qué se van a alimentar las hembras, no? Porque acuérdense que los parasitoides, no sé si saben, pero ellos se alimentan tiene que haber flores, ¿no? Digamos, debe haber vegetación. Entonces, se debe de tomar en cuenta varios entornos, no solamente decir, ay, ¿cuántos parasitoides hay aquí? O liberamos parasitoides, no, porque tienes que ver también de qué se van a alimentar estos, porque su función es parasitar y ahí se va a desarrollar el parasitoide y luego cuando salga, ¿qué va a comer? Entonces ahí tenemos que considerar varios entornos, pero sí es muy interesante eso que usted dice, a ver si hacer un estudio exhaustivo, a ver si hay parasitoides en un ambiente rural, semiurbano y ya urbano, ¿no? Eso sería interesante comparar. Bien. Gracias, Reina, por la charla. Yo tengo unas cuantas preguntas. La primera es sobre la relación entre el parásito y el vector. Parece que es bastante exitoso el vector aún parasitado, ¿no? Sí. Entonces, no sé si haya cambios fisiológicos, reproductivos y de comportamiento que induzca el parásito en el vector. De hecho, ajá. Esa sería la primera. Ajá. De hecho, ha habido estudios de que realmente no afecta el parásito, no afecta el desarrollo del vector, se desarrolla normalmente. Y lo que se ha visto también es que el parásito como que digamos que estimula a que el vector se mueva o para que encuentre más a su hospedero. No se sabe exactamente cómo funciona, pero eso se ha visto también en otras especies de artrópodos que están sido parasitados, que el parásito los mueve para que consigan a su hospedero. Los hace más, la búsqueda es más activa, o sea, el parásito influye en que el vector encuentre a su hospedero, pero no le afecta realmente su desarrollo. Sí, y sí, porque parece que es como una asociación más bien como beneficiosa para el vector, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y no sé si tampoco si haya una relación entre el éxito reproductivo del vector parasitado frente a otros, ¿Sano? individuos no parasitados. Me refiero no en el sentido de que, como dices, que no tiene efectos fisiológicos, sino en términos de recursos. Por ejemplo, si el bicho se dedica más a buscar fuentes de alimento que, por ejemplo, a criar o a buscar pareja reproductiva. Digo, en ese sentido, no sé si hay algunos estudios sobre eso. Realmente nosotros no nos hemos metido con esos estudios, pero sí los hay donde han comparado siempre el comportamiento de uno sano y de uno no infectado y de uno infectado. Y realmente, por ejemplo, en el caso de búsqueda de hospedero, sí el parásito influye. En este caso del éxito reproductivo, pues realmente yo en estos momentos desconozco, la verdad, sinceramente, no he visto un estudio ahorita sobre eso, pero el parásito realmente lo que hace es que nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio donde analizamos las antenas y los cénsulos antenales de chinches infectadas y de no infectadas. Ajá.
y encontramos que había un mayor número de cénsulos en las chinches infectadas. Quiere decir que los cénsulos antenales sirven para que los insectos con eso se guían para detectar al huésped y detectar las fuentes, otras fuentes de alimento y las zonas de refugio. O sea, es su manera de cómo ellos se guían. Así como nosotros tenemos los ojos y nos caminamos, las chinches utilizan sus antenas. Entonces las antenas tienen más, esos pelitos que tienen las antenas se llaman cénsulos y hay más cénsulos en las parasitadas que en las no parasitadas. O sea, hay cambios morfológicos realmente. También en el tamaño. Las chinches que están parasitadas, el tamaño es un poquito más pequeño, porque ahí influye eso donde usted dice de lo de que el parásito tiene algo, la chinche algo hace ahí para, o invierte energía, digamos, o no sé cómo, no, la verdad desconozco el proceso fisiológico, pero el parásito influye en que la chinche está más pequeña, porque hay cierto desgaste o ciertos nutrientes o energía que se van ahí, porque también el parásito tiene que adecuarse al cuerpo de la chinche. Entonces hay como contados son los estudios, son como unos 6, 7 estudios donde se ha visto que hay cambios morfológicos en el tamaño, en la cabeza y en las alas también. Entonces sí, el parásito influye de alguna manera sí influye en la disposición. Estos cambios son, o sea, las ninfas se parasitan y durante el desarrollo se van ocurriendo los cambios, presentándose estos cambios. Los cambios. Está bien interesante. ¿Cómo funciona exactamente? Yo desconozco, la verdad, no me he metido a estudiar a fondo cuáles son los procesos químicos, sinceramente. Sí, ese es un efecto epigenético, está bien interesante. Sí, es muy interesante realmente. Personalmente yo no me he metido exactamente a indagar a fondo, pero de que hay cambios morfológicos y fisiológicos por consecuencia del parásito, los hay. Sí, está bien interesante. Y mi otra pregunta era sobre un manejo integral, es decir, no elegir solamente, por ejemplo, una estrategia, ¿no? Entonces, no sé si se haya estudiado, por ejemplo, no lo sé, nos hablaste de las feromonas y, por ejemplo, para otros casos puede ser exitoso el bombardear con feromonas de la época reproductiva para perder la ubicación de la pareja reproductiva. Es como en las plagas agrícolas, exacto, ¿no? No sé si se haya explorado, y lo otro también la liberación de individuos estériles para que compitan con los silvestres. Digo, no sé si se haya explorado y si sea funcional para este parásito, porque no para todos aplican esas estrategias, ¿no? Y esa sería mi pregunta. Las feromonas están, digamos que aún en estudio, aún no se tiene, digamos que las feromonas son diferentes compuestos, ¿no? No se tiene específicamente, por ejemplo, hay feromonas que ya vienen de manera comercial para combatir otras plagas, pero en este caso no la hay todavía, los estudios se siguen trabajando. Hay diferentes compuestos detectados en las heces, en las heces es donde está la feromona de agregación y la feromona sexual la produce la hembra. Pero hay diferentes estudios, hay múltiples investigaciones donde se han tratado de identificar qué compuestos, y sí hay compuestos que se han identificado, pero específicamente la mezcla y la proporción aún no se tienen. Entonces, sí, obviamente, a lo mejor me imagino yo que en estudios futuros ya se tenga, porque se sigue trabajando, pero ahorita en este momento aún no se podría. Por eso nosotros evaluamos algunos compuestos que libera el huésped y también algunos compuestos que se encuentran en las heces, pero como que digamos que ahí están, a veces son de manera aislada. No es específicamente el componente clave de la feromona, pues a eso voy. Entonces sí podría a futuro tal vez hacerse ese tipo de ensayos, pero al menos de momento aún no se estudia esa parte. Y no me acuerdo qué otra cosa me dijo. Lo de las competidores estériles para la sí, en esa parte no, tampoco, en esa parte no, es un trabajo igual que son, pues ahora sí que me imagino yo que debe de ser muy complicado hacer eso porque solamente hay para moscas, realmente hasta ahorita, y para zancudos, para mosquitos. Entonces para chinches esa parte no está estudiada. Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, entonces estamos por terminado este seminario. Agradecemos mucho su llegada y pues bueno, muchas gracias, doctora. Es muy interesante. No sé si... Tu constancia te la vamos a llegar vía electrónica. Muchas gracias. Sí. Para que sea más fácil que la manejes. Sí, gracias. ¿No? Y si no hay nada más, nos vemos en la próxima, que sería para cuándo? Octubre 23, ¿qué? Para octubre 23, la otra charla.
pero se va a hacer llegar la información y sacar el post. Nada más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.